Sale, pues entonces continuamos con ecuación de impulso y cantidad de movimiento, pero ahora vamos a aplicar en uniones y bifurcaciones. Van a ver que es más de lo mismo. Por ejemplo, si tenemos una unión, es porque va a estar fluyendo desde 1 y desde 2 y se va a unir aquí en 3. Por lo tanto, el sentido de mis velocidades sería este. Velocidad en 1, velocidad en 2 y la velocidad en 3 hacia acá. Por ecuación de continuidad, sabemos que el gasto en 1 más el gasto en 2 me tiene que dar el gasto en 3. ¿Sí? O bien gasto en 3 es la suma del gasto en 1 y el gasto en 2. Identificamos también las fuerzas de presión estáticas, que esas siempre van hacia adentro del volumen de control. Este es el volumen de control. Entonces en 1 tendría esta orientación, en 2 esta orientación y en 3 hacia adentro. Identificamos también la fuerza de reacción R a un cierto ángulo phi desde la horizontal. Aquí tenemos ángulos también, θ1 y θ2, pero es para las componentes de fuerzas en 1 y en 2. Identificamos también la fuerza de presión dinámica, que es igual a R, pero con sentido contrario. Y listo, hay que ir haciendo nuestro análisis de suma de fuerzas en X y en Y, cuidando también signos. Por ejemplo, aquí en X tendríamos una componente positiva de la fuerza de presión estática en 1, también positiva de la fuerza de presión estática en 2, y la fuerza de presión estática en 3, esto sería negativa, ¿no? Por su orientación. Y no necesito sacar proyección porque de acuerdo a esta configuración ya está horizontal. La reacción sería negativa. ¿Y qué más? Y a la hora de plantear la suma de gastos, seguimos manteniendo nuestra convención. Gasto que entra negativo, gasto que sale positivo. Aquí vemos que están entrando dos gastos, el gasto de la sección 1 y el de la sección 2. Entonces, esos dos van con signo negativo. Y el gasto en la sección 3, este ya va con signo positivo. También cuidar la orientación de la componente horizontal de la velocidad. Aquí también va a llevar su respectivo signo, ¿no? Ya sabemos. Entonces planteamos suma de fuerzas en X. Primero, la componente horizontal de la fuerza de presión estática en 1, la fuerza de presión estática en 2, fuerza de presión estática en 3, negativa, y menos la reacción en X. Ese es el lado izquierdo de la igualdad. El lado derecho me quedaría... Aquí vemos los dos signos negativos para los gastos que entran, el signo positivo para el gasto que sale y las componentes horizontales de las velocidades, que en este caso todas dieron positivas. Planteamos lo mismo en dirección Y. Suma de fuerzas en Y igual a densidad por suma de gastos por velocidad. La suma de fuerzas en Y igual me voy fijando en la orientación de la componente vertical en Y. Por ejemplo, aquí la fuerza de presión estática en 1 me quedó negativa, la fuerza de presión estática en 2 quedó positiva, la fuerza de presión estática en 3 no está por aquí en ningún lado, pero porque esa era horizontal, entonces no tiene componente vertical. Me queda el peso y me queda también la reacción. Ahora, al lado derecho de la igualdad, aquí me queda gasto que entra negativo, gasto que entra negativo, y aquí no veo el gasto que sale, pero no porque no esté saliendo gasto, sino porque el gasto que salía estaba asociado a una velocidad horizontal, o sea, sin componente en la vertical. Aquí en realidad tenemos más el gasto en 3 por 0. Vamos con el caso de bifurcaciones. En bifurcaciones tengo un gasto que entra y tengo dos gastos que salen. El gasto en 1 es igual a la suma del gasto en 2 más el gasto en 3. Aquí vendría la velocidad en 1, la velocidad en 2 y la velocidad en 3 hacia afuera. Identifico también las fuerzas de presión estáticas, que estas siempre hacia adentro del volumen de control, hacia adentro y hacia adentro. Identifico mi reacción y la fuerza de presión dinámica en sentido contrario. Y listo, con eso planteo otra vez mi ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Aquí puse los ángulos asociados a estas direcciones y a estas direcciones. θ2, θ3. Fijémonos también aquí que de acuerdo a esta configuración,
tanto la fuerza de presión estática en 1 como la velocidad en 1 son únicamente verticales, no tienen componente horizontal. ¿Okay? Y aquí gasto que entra, este gasto en 1 va a ser negativo y gasto que sale en 2 y en 3 va a ser positivo. Esa es la única diferencia con respecto a las bifurcaciones, cómo orientamos las velocidades y los signos que le colocamos a los gastos entrantes y salientes. Planteamos en dirección X mi suma de fuerzas, fuerza de presión estática en 2, coseno de teta 2, menos fuerza de presión estática en 3, coseno de teta 3, menos la reacción en X. ¿Okay? Aquí pueden verificar los signos observando el esquema de la diapositiva anterior. Luego tenemos densidad por gastos. Gasto que sale positivo. Aquí ya no puse el gasto que entra porque no tenía componente horizontal de velocidad. Entonces era gasto que entra negativo por 0. Ya ni lo coloco. Me quedan únicamente gastos que salen positivos por su respectiva componente horizontal de la velocidad, considerando también sus signos, ¿no? Por ejemplo, la velocidad en 2 quedó negativa y la velocidad en 3 positiva. Lo mismo para la dirección Y. Suma de fuerzas en Y. Aquí quedaba la fuerza de presión estática en 1, era totalmente vertical, entonces no está multiplicada aquí por seno de nada. Las componentes de la fuerza de presión estática en 2 y en 3, como iban hacia adentro el volumen de control, hacia abajo, componente vertical negativa, el peso y la reacción en Y. Finalmente tenemos densidad, suma de gastos y velocidades. Gasto que entra negativo, este sí era totalmente vertical por una componente vertical de velocidad. Gastos que salen positivos por sus componentes verticales de velocidad. Ok, entonces pasemos al ejemplo. Me pide calcular fuerza de presión dinámica que ejerce el flujo sobre la bifurcación contenida en un plano horizontal. ¿Sí? Aquí ya se les puse entre paréntesis que en el plano horizontal no vamos a considerar la fuerza debido al peso porque esa actúa en la vertical. Vamos a despreciar además las pérdidas y las fuerzas tangenciales en las paredes. En la sección 2, aquí me dice que descarga a la atmósfera. Entonces, ¿cuál es la presión en la sección 2? 0. 0. Muy bien, 0. ¿Vale? Me dan también como dato el ángulo aquí que se forma con la horizontal de la sección 2, teta 2 igual a 25 grados. Me dan dos diámetros, el diámetro en 1 en la entrada de la bifurcación, punto 15, el diámetro en 2 y en 3, punto 10. También me dan la presión, la carga de presión en 1, punto 84 metros, y la carga de presión en 3, punto 9103 metros. En 2 ya quedamos que 0 porque es descarga de la atmósfera. Y me dan el gasto en 1 entrando y el gasto aquí en 2. Bueno, entonces quedamos que la presión en 2 es igual a 0. Me dijeron que no considere pérdidas. Y de aquí, ¿cómo calculo el gasto en 3? El gasto en 1 es igual al gasto en 2 más el gasto en 3. ¿Okay? Por lo tanto, el gasto en 3 sería igual al gasto en 1 menos el gasto en 2. ¿Sí? Entonces ya con eso tendríamos los gastos en cada una de las secciones. Tenemos la presión, la carga de presión. Podemos calcular la presión y la fuerza de presión estática. Tenemos los diámetros, entonces también podemos conocer las velocidades con el área y con los gastos para cada sección. Y ya, entonces primero hay que trabajar con lo que ya tenemos y posteriormente planteamos la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. El gasto en 3 ya quedamos que es el gasto en 1 menos el gasto en 2, lo que da como resultado 0.0487 metros cúbicos por segundo. Podemos conocer ya con estos gastos en cada una de las secciones y sus diámetros las velocidades. La velocidad en 1, gasto en 1 entre el área en 1, la velocidad en 2, gasto el 2 en 2 entre el área en 2, y velocidad en 3, gasto en 3 entre el área en 3. ¿Sí? Pueden verificar que dan estos resultados de velocidad y además podemos conocer las presiones en cada una de las secciones.
teníamos en la presión en 1, que me habían dicho que su carga de presión era de 0.84 metros, nada más multiplico por la densidad del agua por la gravedad, y eso da ya en pascal 8240.4. La presión en 2, que era una descarga, una salida hacia la atmósfera, es 0. Y la presión en 3 teníamos como dato la carga de presión, 0.9103 metros por densidad por gravedad, me da 8.930 pascal. Y de estas presiones puedo calcular la fuerza debido a la presión estática, multiplicar cada una de las presiones por su respectiva área en la sección, ya sea 1, 2 o 3. Fuerza de presión estática en cada sección. La 1 sería presión 1 por el área. En 1 tenemos todos los diámetros, entonces no hay problema. Lo que me da como resultado 145.62 ya en Newton. Recuerden que requerimos todo en Newton para poder sumar fuerzas. Fuerza de presión estática en 2, pues también va a ser 0. Fuerza de presión estática en 3, presión en 3 por el área con el diámetro en 3, 70.14 Newton. Y ya nada más vamos a hacer nuestro esquemita para que sea más sencillo y claro, plantear la ecuación de impulso de cantidad de movimiento. Esto recuerden, no hay que saltárselo aunque nos dé flojera. En 1 tenemos su fuerza de presión estática en 1 hacia adentro del volumen de control, en 3 también hacia adentro del volumen de control. Como es una bifurcación, entra el gasto con esta velocidad, sale aquí con esta velocidad y aquí también con esta velocidad. Aquí ya ni puse la fuerza de presión estática en 2 porque es 0. Y suponemos, como queramos, nuestra reacción. Ya después se va a corregir. Y con esto planteamos nuestra ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Planteamos entonces ecuación de impulso y cantidad de movimiento, suma de fuerzas en dirección X, sería la fuerza de presión estática en 1, ahí está, esa es totalmente horizontal, entonces así directo la coloco, y la componente en X de la reacción supuesta, y ya eso es todo lo que tengo en X. En 3 únicamente hay componente vertical, y en 2 no tenemos fuerza de presión estática. Lado derecho de la igualdad, densidad del agua, gasto que entra negativo, este es totalmente horizontal, bueno, está asociado a una velocidad horizontal 1, gasto que sale positivo, aquí coloqué el gasto en 2 con su respectiva componente horizontal de la velocidad en 2. En 3, no es que no tenga gasto, sí hay un gasto que sale positivo, pero la componente vertical de la velocidad en 3 es 0. Igualo este término con este término, ya tenemos toda la información y mi única incógnita es la componente en X de R. Entonces aquí ya nada más habrá que despejarla. Hacemos lo mismo para dirección Y. En dirección Y, en 1, no tenemos componentes ni de fuerzas ni de velocidad. Entonces al momento de hacer la suma de fuerzas, me queda únicamente la fuerza 3, que va a ser positiva, ¿no? Va hacia arriba. También la reacción en Y, positiva, ¿no? De acuerdo a este sentido supuesto. Lado derecho de la igualdad me quedaría densidad del agua, gasto que sale positivo, gasto que sale positivo. Aquí tenemos el gasto que entra, pero la componente vertical de la velocidad 1 es 0. Ya no lo escribo. Entonces me queda más el gasto en 2 aquí por su componente vertical de la velocidad en 2, que es positiva. Y luego aquí el gasto en 3, positivo, porque sale del volumen de control, por la velocidad en 3, que va a ser negativa, de acuerdo a este sistema de referencias. ¿Sí? Aquí también ya tenemos todo, tenemos fuerza de presión estática, tenemos los gastos, tenemos las velocidades, conocemos el ángulo, la densidad del agua, nada más hay que despejar RY. Si hacemos esos despejes, nos quedaría que, perdón, que Rx es igual a 408 newton positivo, entonces el sentido de X es correcto, y en Y menos 231 newton. Aquí el sentido era al revés.
Entonces ya dibujo aquí de una vez sus sentidos. En X era esta orientación y en Y, con su sentido ya correcto, sería hacia abajo. Por trigonometría, calculo la resultante, raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, que da como resultado 468.85 newton. Con esta orientación, de acuerdo a estas componentes, calculo el ángulo con respecto a la horizontal, 29.5 grados. Esto es lo que tenemos aquí, R, la reacción. Aquí está el ángulo con la horizontal. Pero no me preguntaron la reacción, me preguntaron la fuerza de presión dinámica. Pues escribo esto mismo con sentidos contrarios, ¿no? La magnitud es la misma, cambio el sentido para la componente en X, en Y, y el resultante de la fuerza de presión dinámica. Por último, realicemos este ejercicio donde en lugar de preguntarnos la fuerza debido a la presión dinámica, se nos da ya como dato. Nos dice la fuerza de presión dinámica X sobre el ala B deflector es de 1000 newton. Aquí está el ala B deflector y está registrando una fuerza de 1000 newton, ¿sí? Considerando que el diámetro del chorro permanece constante y calculamos el gasto, vamos a calcular el gasto que descarga el conducto sobre el ala B. Analicemos el esquema, tenemos un conducto que dirige el flujo en este sentido y luego descarga hacia la atmósfera, ¿sí? Descarga el chorro hacia la atmósfera, ese chorro se encuentra con este ala B, el cual le cambia su dirección de flujo en este sentido. Pasa de ser un flujo horizontal a deflectarse en un flujo vertical. Y en este ala B está conectado un sensor de fuerza, el cual está registrando una reacción de 1000 newton. Eso significa que la fuerza de presión dinámica que está ejerciendo aquí el movimiento del fluido es también de 1000 newton, pero con orientación contraria, con sentido contrario a esta reacción. Vamos a considerar también que idealmente el diámetro de este chorro permanece constante a lo largo de toda su trayectoria y es de 0.15 metros. Analicemos entonces las secciones que tenemos. Voy a tomar aquí una sección en este punto, en 1, y una sección 2. Estoy eligiendo estas secciones porque aquí sabemos que los vectores de velocidad van a ser horizontales en la sección 1 y en la sección 2 totalmente verticales, lo cual va a facilitar los cálculos. Entonces planteamos nuestra ecuación de impulso y cantidad de movimiento. En dirección X sumamos todas las fuerzas que tenemos en X, aunque aquí al ser una descarga hacia la atmósfera podemos considerar que la presión tanto en la sección 1 como la sección 2 es 0, de tal forma que si la presión es 0, la fuerza de presión estática también es 0. Y si la fuerza de presión estática es 0, me queda únicamente la fuerza de reacción, ya no hay otra fuerza aquí que esté interactuando para estas direcciones que estoy considerando. Y en dirección X únicamente tenemos la reacción en X y va a tener una orientación negativa si es que planteamos este sistema de referencias. X y Y, entonces tendríamos negativo en X. Luego el lado derecho de la igualdad es multiplicar la densidad por la suma de gastos por velocidad. Tenemos en la sección 1 un gasto que entra, por convención es negativo, y en la sección 2 gasto que sale positivo, y cada uno de esos gastos multiplicados respectivamente por su velocidad. Por ejemplo, en 1 tenemos la velocidad horizontal en 1, y en 2 no tenemos componente de velocidad en la horizontal, entonces tendríamos gasto que entra negativo por su velocidad, más gasto que sale positivo por su velocidad en X, pero en ese caso es 0. Entonces ya no lo escribo y me quedo únicamente con densidad por menos el gasto por la velocidad en 1. Igualo estos dos términos y una vez igualando me quedaría que menos la reacción en X es igual a la densidad por menos gasto por velocidad. De tal forma que trabajando aquí un poquito los signos, nos queda que la reacción en X es la densidad por el gasto por la velocidad
en 1. Ahora voy a escribir a la velocidad en términos del gasto para que ya únicamente me quede esa incógnita. No conocemos el gasto, por lo tanto no conocemos la velocidad. Pero si escribimos a la velocidad en términos del gasto, me queda una sola incógnita. La reacción en X es igual a la densidad por el gasto al cuadrado entre el área. Recordemos que velocidad es gasto entre área. Y de aquí ya podemos despejar el gasto sabiendo que la reacción en X, de acuerdo a lo que está midiendo aquí el sensor, son 1000 newton. Conocemos la densidad del agua y sabemos el área porque tenemos también como dato el diámetro de este chorro, 0.15 metros. Al despejar el gasto, entonces nos queda que gasto es igual a la reacción en X por el área en 1 entre la densidad. Todo eso a la 1/2. Ya podemos sustituir aquí con toda la información que tenemos. Estas operaciones nos dan como resultado un gasto de 0.1329 metros cúbicos por segundo. Y listo, con eso terminaríamos este ejercicio donde se nos pregunta el gasto a partir de la fuerza de presión dinámica. Pasemos ahora a ver cómo se aplica la ecuación de impulso y cantidad de movimiento en canales. Todo lo que vimos anteriormente ha sido para tuberías. En canales se va a aplicar de forma muy similar. Lo único que va a cambiar es la forma en la que obtenemos la fuerza de presión estática. Aquí la fuerza de presión estática va a ser el mismo empuje hidrostático, el que calculamos con fórmula general como densidad por gravedad por la distancia vertical al centro del área o al centroide. Y ya, eso es todo lo que va a variar. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Se me pide calcular la fuerza de presión dinámica del flujo sobre la compuerta rectangular. Si el gasto es de 0.0626 metros cúbicos por segundo y me dan los tirantes aguas arriba de la compuerta y aguas abajo, Y1 y Y2. Se nos da también el ancho del canal, que aquí en este corte longitudinal no lo podemos ver, pero aquí ya coloqué el corte transversal del canal donde se observa el ancho B de 0.25 metros y el tirante Y. Identificamos en esta área mojada una distancia, más bien un punto que va a ser el centro de gravedad y además el centro de presión es el punto donde se concentra el empuje hidrostático. Necesitamos eso porque a la hora de hacer la ecuación de impulso y cantidad de movimiento requerimos de calcular la fuerza de presión estática. Y la fuerza de presión estática, en el caso de los canales, es justamente el empuje hidrostático. Y se nos pide entonces obtener la fuerza que está ejerciéndose sobre esta compuerta vertical, que sabemos que no es igual a la fuerza de presión estática porque aquí ya hay un flujo, hay un movimiento. Hay que considerar la fuerza de presión estática, el empuje hidrostático, pero también hay que considerar todas las demás fuerzas que están actuando a partir de la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Y como solo tenemos movimiento en dirección de X, basta con hacer la ecuación de impulso y cantidad de movimiento en esa dirección, en la dirección del flujo. Primero vamos a calcular las áreas. Por ejemplo, el área en la sección 1 es el tirante en 1 por el ancho del canal rectangular, 0.1 metros cuadrados. En la sección 2 tenemos el tirante en 2 por el mismo ancho del canal, el ancho no cambió, lo cual nos da de 0.025 metros cuadrados. Ahora, conociendo las áreas en 1 y en 2, podemos calcular la fuerza de presión estática, o en otras palabras, vamos a calcular el empuje hidrostático por el tirante en 1 y el empuje hidrostático por el tirante en 2. El empuje hidrostático en la sección 1 lo calcularíamos entonces como densidad por gravedad por el área en la sección 1, esta área que obtuvimos arriba, por la distancia al centroide de la sección 1. Si es un área rectangular, esta distancia es la mitad del tirante, ¿sí? Además, este canal es horizontal, por lo tanto, el área va a ser vertical. Y la dirección va a ser en este sentido.
Hacemos lo mismo para la sección en 2, densidad por la gravedad por el área en 2 por la profundidad al centroide del área en 2, es decir, la mitad del tirante. Y aquí vamos a tener una orientación contraria, ¿sí? Recordemos que las fuerzas de presión estáticas siempre van orientadas hacia adentro del volumen del control. Si mi volumen de control está entre 1 y 2, tendríamos aquí una fuerza que va hacia acá, hacia adentro, y aquí en 2 una fuerza también hacia adentro. Por eso tiene este sentido. Podemos también calcular las velocidades en 1 y en 2, dividiendo el gasto entre el área en 1 y el gasto entre el área en 2. El gasto ya era un dato que se nos dio en el enunciado. Ahora sí, aplicamos la ecuación de impulso y cantidad de movimiento en dirección X. En dirección X tenemos suma de fuerzas, que sería la fuerza de presión estática en 1, positiva, tendríamos así. Fuerza de presión estática en 2, negativa por su orientación hacia adentro del volumen de control. La reacción negativa, ¿sí? La reacción sobre esta compuerta, y eso lo igualamos a la densidad, gasto que entra por convención negativo, por la componente de velocidad en 1, gasto que sale positivo por la componente de velocidad en 2. Esta sería la fuerza de presión estática en 1, fuerza de presión estática en 2, y las componentes de velocidad, esas ambas van a ir en el mismo sentido. Velocidad 1 y velocidad en 2. Entonces ambas son positivas. De aquí mi única incógnita sería la reacción en X. Si despejamos, bueno, sustituimos primero con la información que ya tenemos, los gastos, la velocidad, la fuerza de presión estática, tendríamos que Rx es igual a 66.3747 Newton, pero no me preguntaban la reacción, me preguntaban la fuerza de presión dinámica que está ejerciéndose sobre la compuerta. Es la misma magnitud, pero ahora con sentido contrario, es decir, la reacción va hacia acá y la fuerza de presión dinámica, debido al movimiento del fluido, va hacia acá. Y listo, con eso terminaríamos el tema 4, que es ecuaciones fundamentales de la hidráulica.